Regulador de voltaje con diodo Zener. La aplicación más común del diodo Zener está en la regulación de voltaje. Esto significa que el circuito busca mantener fijo o constante un voltaje que puede variar proveniente de alguna etapa anterior. El circuito básico de regulación se muestra encerrado en este cuadro rojo. En él se observa un diodo Zener y un resistor limitador de corriente. A la izquierda tenemos una fuente de voltaje que representa la etapa anterior que entrega un voltaje variable al regulador, y a la derecha una resistencia de carga R sub L sub que representa el componente o etapa que recibirá el voltaje ya regulado. Para analizar este circuito debemos considerar tres voltajes importantes: E sub in sub, el voltaje de entrada, es decir, el que desea regular; el voltaje de referencia o regulación del diodo Zener; y por último, el voltaje de salida, que será el voltaje regulado entregado a la carga. En este primer caso, tanto la fuente como la carga son fijas. El primer paso es determinar si el Zener está encendido o no. Para esto se elimina momentáneamente el Zener del circuito y se calcula el voltaje de circuito abierto. Como se observa en la figura, si eliminamos el Zener, nos quedan dos resistencias en serie. Después, el voltaje en la carga se calcula usando un divisor de voltaje. Si el voltaje que aparece en la carga es mayor o igual al voltaje de regulación del Zener, entonces el Zener se enciende y comienza a regular. Por ejemplo, si el Zener regula a 10.3 volts y el cálculo da 10.3 volts o más, el Zener está conduciendo. En lo contrario, si el voltaje es menor, el Zener no conduce y se comporta como un circuito abierto. En este caso no circulará la corriente a través de él. Cuando el Zener está encendido, se sustituye en el circuito por una fuente de voltaje constante. Esto significa que la resistencia de carga y el Zener estarán en paralelo. Por lo tanto, el voltaje en la carga será exactamente igual al voltaje del Zener. Esto asegura que, aunque la entrada varíe, la salida permanezca constante. La corriente en el Zener puede calcularse así: la corriente total que entra al nodo se divide entre la resistencia de carga y el Zener. Finalmente, la potencia disipada en el Zener es P sub Z sub igual a V sub Z entre sub X L sub Z sub Z. Listo, en el ejemplo tenemos una fuente de 16 volts, una resistencia en serie R, un diodo Zener que regula 10 volts y una potencia máxima de 30 miliwatts. La resistencia de carga es de 1.2 kiloohms. Para resolver este ejercicio, en el primer caso determinamos si el Zener está encendido. Usamos el divisor de voltaje y obtenemos un voltaje en la carga de 8.73 volts. Como este valor es menor a los 10 volts del Zener, el Zener no conduce. Por lo tanto, se modela como un circuito abierto, no circula corriente a través de él y la potencia disipada es cero. Segundo caso, cambiamos la resistencia a 3 kiloohms. Repetimos el cálculo y obtenemos 12 volts en la carga. Ahora el Zener se enciende porque 12 volts supera su voltaje de regulación. Por lo tanto, el voltaje de salida se regula a 10 volts. La corriente en la carga será 1 sub L sub es igual a 10 volts sobre 3 kiloohms. Esto da 3.3 miliamperes.
La corriente en la resistencia sería 1 sud R entre sud es igual a 16 menos 10 sobre 1 kiloohms igual a 6 miliamperes. Y la corriente del Zener 1 sud Z sud es igual a 6 menos 3.3 es igual a 2.7 miliamperes. La potencia disipada por el Zener será igual a 26.7 miliwatts, lo cual está por debajo del límite máximo de 30 watts. Caso 2. Fuente fija y carga variable. En este segundo escenario la fuente de voltaje es fija, pero la resistencia de carga cambia. Aquí buscamos el rango de valores de carga que permite que el Zener permanezca encendido. Cuando la resistencia de carga es muy pequeña y la corriente que pasa por ella es grande y la corriente por el Zener es pequeña, si la resistencia de carga es muy grande, la corriente por la carga es pequeña y la mayor parte de la corriente pasa por el Zener. Debemos calcular la resistencia mínima y máxima de carga que mantienen la regulación. En el ejemplo, con una fuente de 40 volts y una resistencia en serie R y un Zener de 10 volts con una corriente máxima de 32 mA, obtenemos que la resistencia mínima de carga es de 250 ohms. La resistencia máxima de carga es 1.25 kiloohms. Esto garantiza que el voltaje se mantenga constante en 10 volts, mientras la corriente de carga varía entre 8 mA y 40 mA. La potencia máxima disipada por el Zener será P sub Z sub es igual a 10 volts por 32 mA, esto igual a 300 miliwatts. Para el caso 3, la fuente variable y la carga fija. Este tercer caso es el más común en la práctica. Aquí la resistencia de carga es fija, la fuente de voltaje varía. Este circuito es muy usado cuando se quiere obtener un voltaje estable a partir de una señal que proviene, por ejemplo, de una etapa de filtrado en la que todavía hay pequeñas variaciones de voltaje. El objetivo es determinar el rango de voltaje de entrada que mantiene el Zener encendido sin dañarlo. Por ejemplo, tenemos una resistencia en serie de 200 ohms y un Zener que regula a 20 volts y una corriente máxima de 60 mA. La carga es fija de 1.2 kiloohms. Sustituyendo los valores, el voltaje mínimo de entrada que permite encender el Zener es de 23.67 volts. El voltaje máximo permitido antes de dañarlos sería de 36.87 volts. En este rango el Zener mantiene constante el voltaje de salida de 20 volts. Si observamos una señal de voltaje variable como la salida de una etapa de filtración, vemos que tiene pequeñas fluctuaciones. Al pasar por la etapa de regulación con el diodo Zener, el voltaje de salida se mantiene constante y estable, por ejemplo, en 20 volts sin importar las variaciones de entrada. Como conclusión, el diodo Zener es un componente esencial en los sistemas de regulación de voltaje. Permite mantener un voltaje constante a pesar de las variaciones en la carga o en la fuente, protegiendo así las etapas posteriores del circuito. Y con esto concluimos el tema del regulador del voltaje con el diodo Zener. Espero que te haya sido útil y muy claro.